iba a la iglesia y compartía con los hermanos y me sentía un poquito quizás solo, pero me encanta y me pone muy emocional porque tengo a mi papá adoptivo, Max, tengo a Lili, mi mamá adoptiva, tengo a mi novia Londra y a mis 3 hermanas, Paloma, Alana y Danielita. Así que me encanta poder estar con ellos, con la familia y obviamente la familia extendida también. Quiero en este momento recordarte parte de la experiencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que te voy a hablar un poco de mi testimonio, pero no quiero que pierdas el centro, que es Cristo Jesús. Amén. Lo más importante que debe exaltarse en nuestras vidas es la gracia y misericordia de Dios. Así que si tienes tu Biblia por ahí o tu teléfono, te invito a que puedas abrirla conmigo y me acompañes al libro de Salmos, capítulo 20. Y esta es la primera oración que yo pude aprender de la Biblia y esta es la primera oración que yo pude compartirla de una manera pública. Y te comento por qué. Mi trasfondo religioso era totalmente diferente a lo que se le conoce hoy, lo que es el movimiento de la Iglesia Adventista. Yo no siquiera sabía qué es lo que significaba advenimiento, no sabía qué significaba tener una intimidad con Dios, no sabía qué significaba sábado o guardar el día de reposo. Para mí era algo totalmente diferente. El Jesús que conocía era el Jesús de mi familia, de la tradición, de la cultura. Y es por esa razón que simplemente yo tenía que ir donde una persona, confesar mis pecados y que esa persona se comunicara con Dios para el perdón de mis pecados. Y la manera en cómo me presentaron a Jesús era totalmente diferente a la manera en cómo yo pude vivirla y experimentarla. Ahora, cuando quizás trataba de hablar con Dios o hablar con otras personas de Dios, simplemente repetía lo que los demás me decían. Mi familia, mis padres eran católicos y el trasfondo religioso era fuerte en la cultura también y me encantaba porque al momento en el que me pedían dar la lectura bíblica al frente, yo decía, sí, quiero dar la lectura bíblica, me gusta hablar de Jesús o compartir el mensaje. Así que era monaguillo en ese momento. Mi pensamiento decía, me encantaría ser cura o sacerdote porque me gusta compartir algo diferente o algo especial. Pero al mismo tiempo pensaba y decía, no, porque uno de mis objetivos también en la vida es tener familia. Así que yo quiero una familia. Y me cohibía y a veces mi papá me decía, no, tú vas a hacer lo que tú desees, pero nos encantaría que en algún momento puedas tener esa conexión con Dios. Pero siempre ellos eran los que me inculcaron en la iglesia. Así que cuando llego a Puerto Rico, en el 2017, en enero, no soy muy bueno para las fechas, pero en enero del 2017, una persona mientras estaba sentado ahí en la universidad, en un arbolito, me dijo, mira, es interesante cómo Dios puede tener un encuentro con cada uno de nosotros. Y yo quiero que puedas aprender conmigo esta oración. Y me enseñó este salmo precioso que quiero enseñártelo en este momento. Y es del Salmo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y dice el versículo 1, Jehová te oiga, ¿en qué? En el día del conflicto. En el día de conflicto. En el nombre del Dios de Jacob, te defienda. Versículo 2, Salmo capítulo 20. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Es interesante las expresiones que nosotros podemos encontrar en esta Biblia o en este contexto. Número 1 dice que Jehová nos oiga. Número 2, que Jehová ¿qué? Nos defienda. Número 3, que Jehová nos envíe ayuda. Y número 4, que Jehová nos sostenga. Quédese en mente con esas expresiones. Número 1, que Jehová nos oiga en el día de conflicto. Número 2, que Jehová nos defienda, que nos envíe ayuda y nos sostenga. El salmista estaba a punto de salir a una gran batalla y enfrentarse con un ejército enemigo, y la costumbre era elevar una canción, elevar una plegaria antes de tener ese enfrentamiento. Así que él estaba tratando de clamar a Dios para obtener la victoria, y este es un pedido que el salmista le está haciendo a Dios, un pedido personal y un pedido colectivo, tanto el pedido del salmista como el pedido del pueblo, y le dice: Señor, por favor,
vamos a enfrentarnos a este ejército, vamos a enfrentarnos a esta prueba, así que por favor te pedimos, número 1, que Jehová nos oiga, número 2, que Jehová nos defienda, número 3, que Jehová nos ayude y que Jehová nos sostenga. Una vez que ya hayan elevado esta plegaria, ahora sí pueden salir y enfrentarse al ejército o enfrentarse a los problemas. ¿Cuántos aquí día a día vivimos bajo circunstancias difíciles o problemas? Todos. ¿Quién no tiene problemas? En ese momento, aquel joven, Ricardo Peña, mientras estábamos sentados en el arbolito, me dijo: tú vas a tener diferentes problemas en este lugar. Número 1, porque la cultura es totalmente diferente y va a ser difícil conocer nuevas personas. Número 2, la economía. Un estudiante a veces la pasa difícil. No sé cuántos de aquí de los jóvenes están ya en su vida universitaria. Por ahí veo atrás a diferentes jóvenes ya están en la vida universitaria, sí. Primer año, segundo año, tercero, cuarto. Excelente. Tercer año, muy bien. Así que en ese momento vas a tener problemas, tus estudios, tus profesores, las clases, te vas a estresar y vas a pensar: no, pero ya no quiero seguir estudiando o no quiero seguir la carrera en la cual estoy. Y mi compañero o mi amigo en aquel momento me dijo: probablemente en algún momento incluso vas a querer cambiarte de carrera. Y yo le dije: no, yo vine a estudiar biología y no me voy a cambiar de carrera porque yo quiero hacer mi premédica. Así que por esa razón estoy aquí en la universidad. Y Ricardo me dijo: tranquilo, mira, vamos a orar. Y mientras me compartía este salmo, me enseñó a poder orar a Dios y comunicarme de una manera especial con Él, y me gustó. Y en ese momento entendí que algo en mí estaba sucediendo y quería conocer un poco más de Dios, un poco más de la Biblia. Siempre me leían la Biblia, pero yo no podía leerla. La costumbre era que otras personas me leyeran la Biblia y yo no podía ir a leerla, o simplemente miraba a otras personas cómo vivían esa experiencia. Así que quizás tienes que aprender a disfrutar a un Jesús de tu propia experiencia, de tu propia intimidad. Y en ese momento mi compañero me mencionó y me dijo: mira, este salmo es un salmo precioso. Y hay momentos en los que pasamos por conflictos y vas a tener que aprender a sobrellevarlos. Y tuvo razón. En ese mismo semestre mis papás me dijeron: mira, la única educación que un padre puede dar a sus hijos es la educación, o la mejor herencia que un padre puede dar a sus hijos es la educación. Y si yo quiero educar a mi hijo, yo quiero educarlo en los principios bíblicos, así que esa mejor herencia es tratar de hacer el esfuerzo para que mi hijo pueda seguir una carrera universitaria. Cuando mis padres se enteraron, un semestre después, que tenía la inquietud y el deseo de cambiarme de carrera, me dijeron: nosotros ya hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer, pagarte tus pasajes, pagarte la visa y enviarte a otro lugar a estudiar. Siempre quería salir a otro lugar, conocer otra cultura. Conocí la Universidad de las Antillas por internet. En una semana me salieron los papeles, lo que quizás tardaría 3, 4, 5 meses o 3, 4, 5 años, pero en una semana, gracias a Dios, me salió la visa, tuve que ir al consulado, la entrevista, todo fue un proceso muy rápido. Incluso ya las clases habían comenzado en Antillas y me mencionaron que si llegaba tarde, pues tenía que esperar hasta el siguiente semestre, pero todo fue tan rápido, en una semana. Al momento de llegar a Antillas, el gran problema empezó, porque obviamente había que pagar las clases, y yo decía: wow, pero ya mis papás hicieron el esfuerzo y ahora necesito pagar mis clases. En ese momento entendí el valor del dinero, y en ese momento entendí que debía de trabajar. ¿Quiénes de aquí se dedican día a día a trabajar arduamente? ¿Sí? Así que entré al programa de colportaje. Me mencionaron: mira, puedes entrar a colportar, y a través del programa de colportaje compartes libros con las personas, te dan donativos, y así también buscas ese beneficio económico. Perfecto, fui a la oficina, entré al programa de colportaje, y mi primera experiencia fue increíble. Al momento en el que estaba visitando un lugar con otra compañera, íbamos a la casa y golpeábamos.
hola, buenas tardes, saludos. Y salían las personas por la ventana, por la puerta. ¿Quiénes serán los que están ahí caminando? O somos curiosos, ¿verdad? Hay una persona gritando por allá y estamos por la ventana mirando quién es. Así que mi compañera se acerca a hablar con la persona, le presenta los libros y me gustó, porque al mismo tiempo que presentó los libros, al final le preguntó a la señora si podía orar por la señora. Y la señora fue como un impacto hacia ella, porque es especial al momento de tener esa oración, esa comunicación con Dios. Así que mi compañera oró, y yo le dije a mi compañera, oh, yo quiero hacerlo, me gusta, es algo interesante. Así que ahí empezó mi experiencia, y a través de ese proceso pude conocer un poco más a Jesús, pude tomar estudios bíblicos. A través de ese proceso pude incluso tomar la decisión y el siguiente semestre cambiarme a estudiar teología. Recibí el llamado en 3 partes. Número 1 fue una revelación de Dios a través de mi comunicación con Dios, a través de la lectura de la Biblia. Pude escuchar un poco más la voz de Dios. Número 2, otras personas me lo mencionaban, me lo decían. Y una persona en especial se acercó a mí y me dijo, mira, yo sé que Dios está inquietando tu corazón. Puedes orar y tener una mejor comunicación con Él, porque Dios quiere algo especial para tu vida, no sigas oyendo a tu llamado. Y me impactó tanto que yo dije, está bien. Así que entré a estudiar teología, y al momento de entrar y presentarme con el director del departamento, me mencionó, mira, no puedes entrar al ministerio porque todavía no te has bautizado dentro de la iglesia. Y todo fue un proceso. Historia larga, corta, pude bautizarme. Me bautizó Rafael García, y en ese momento fue algo impresionante, porque mis problemas no se acabaron, mi situación económica no se acabó, porque todo el mundo pensaba, o yo pensaba que no, una vez que me bautice, entregue mi vida a Jesús, mis problemas van a desaparecer, mis problemas van a estar fuera de mi alcance. Pero fue algo especial, porque seguía con la situación económica, seguía con los problemas familiares, seguía con los problemas de estudio, pero a través de ese proceso pude entender que Jesús estaba caminando a mi lado, tomando de mi mano y acompañándome en ese proceso, porque no hay tierra prometida sin antes pasar ¿por dónde? Por el desierto. Así que mis problemas siempre estaban ahí, pero tenía alguien que peleaba por mí esos problemas. Así que el salmista está tratando de que Dios pelee esa batalla por el pueblo, y por eso en los versículos del Salmo capítulo 20, en versículo 1 en adelante, le dice, Dios, por favor, te suplicamos que tú nos puedas escuchar antes de enfrentarnos al ejército del enemigo, que tú nos puedas defender, que nos puedas ayudar, que tú nos puedas sostener. Y el versículo 3, Salmos capítulo 20, versículo 3 nos dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte ¿qué? Tu holocausto. Versículo 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Querida familia, querida iglesia, ¿cuáles son los deseos de nuestro corazón? ¿Será que son deseos egoístas? ¿Deseos que no van conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo a Dios a gritos? En este momento piensa en aquella oración que te gustaría hacerle a Dios y decirle, Diosito, sería mucho pedir que tú me puedas ayudar en esta situación. Piensa algo que te gustaría pedirle en este momento a Dios, y ese deseo va conforme al deseo que tiene Dios para tu vida. Ese pedido que tienes en tu corazón va conforme al pedido que Dios tiene en su corazón. Sin embargo, el versículo sigue diciendo, y cumpla todo tu consejo. Versículo 5 nos dice, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón, alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Que esa petición que tienes en tu corazón, Jehová la pueda conceder. Que ese deseo que tienes dentro de tu corazón, Jehová pueda dártelo, concedértelo, y que ese deseo vaya conforme al deseo del corazón de Dios. En aquel momento ya llevaba mi primer semestre, mi primer año, mi segundo año, y
había colportado un tiempo. Entonces hubo un momento en el que la secretaria del departamento de teología me dijo: mira, lastimosamente tienes que pasar por la oficina de finanzas, porque tienes una deuda de $3,500 y deuda sobre deuda no se puede, así que si matriculas tu semestre vas a tener una suma de dinero y no va el sistema a matricularte o va a ser difícil, así que pasa por finanzas. Y yo odiaba pasar por finanzas, porque cada semestre tenía una deuda. Salía a colportar un verano, diciembre, enero, o salía a colportar el verano de junio, julio, agosto, y odiaba llegar a la oficina de finanzas porque siempre me decía: tienes deuda. Y siempre llegaba a la universidad y pasaba por todas las oficinas. Me encantaba saludar a las personas trabajando y saludaba y le decía: José, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Estamos aquí, fui a colportar, me fue bien o no me fue tan bien, me siento triste, me siento feliz. Y me gustaba hablar con el personal de la universidad. Pero cuando iba a la oficina de finanzas hacía un skip, como cuando no quiere hablar con una persona, simplemente se va y no iba a la oficina de finanzas. Y recuerdo en aquel momento llegar a la universidad, pasar por todas las oficinas y subí a una oficina y me dice: ¿te enteraste? La secretaria del departamento de teología, Ivette, me dice: ¿te enteraste? Y le digo: no, Ivette, ¿de qué? Muchacho, pero ¿cómo que no te enteraste? Y le digo: Ivette, no sé, ¿qué es lo que sucede? Y me dice: pasaste por finanzas. Y le digo: Ivette, no me hable de la oficina de finanzas, no quiero ir a esa oficina. Pero ella me dice: ve, tienes que ir. Y me lo dijo tan convencida, y dije: ¿qué estará pasando? Seguramente tengo la deuda y me van a decir que no puedo estudiar, porque ya me lo habían dicho que no puedo estudiar este semestre, no puedo oficializar mis clases, y me van a decir lo que yo ya sé. Así que fui a la oficina de finanzas, entré y le di un saludo, y dije: buenos días, estoy aquí, me mencionó Ivette que tú me estabas procurando, y me dice: sí, siéntate. Y yo: ¿y ahora qué hago? Si me va a decir que tengo una deuda, ¿para qué me hace sentar? Simplemente me hubiese mandado un email, un algo. Y me dice: lo que pasa es que estaba revisando tu matrícula y me empezó a temblar las piernas, me dio un nervio, me dio algo, y esos minutos en la silla eran tan eternos, hasta que al final le dije: Giselle, no estoy entendiendo lo que me estás explicando. Y me dice: no, es que lo que te quiero decir es que no sabemos cómo, pero alguien pagó tu deuda. Y estamos tratando de averiguar porque tu deuda aparecía en el sistema, pero ahora aparece que no tienes deuda. Así que alguien o algún donativo vino y entró y pagó tu deuda y pues no sabemos. Así que queríamos saber si tú sabías algo o tenías conocimiento de esto. Le digo: ¿qué? Y en ese momento empecé a llorar y le digo: ¿cómo esto es posible? Me dijo: yo no sé, yo tampoco no entiendo porque no sucede muy a menudo y no sabemos qué es lo que pasa en el sistema, pero sí, vemos que una persona anónima vino y pagó tu semestre y pagó $3,500 que ni siquiera sabemos cómo lo hizo, pero ahí están los datos, todo, pero no sabemos quién es. Familia, cuando Dios invita, Dios paga. El que invita, paga. Hay momentos en los que simplemente debemos de confiar, depender de Dios y ponernos en sus manos y decirle: Señor, pelea nuestras batallas, porque tú nos oyes, porque tú nos defiendes, porque tú nos envías ayuda y porque tú nos sostienes. ¿Cuál es el deseo que tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Cuál es ese pedido de oración que tenemos a Dios? Señor, me gustaría que mi hijo quizás vuelva a la iglesia. Me gustaría que mi esposo vuelva a la iglesia, mi esposa vuelva a la iglesia, que mi papá, mi mamá llegue a la iglesia. ¿Cuál es el deseo que tenemos dentro de nuestro corazón? Probablemente tenemos una crisis emocional, estamos escasos de una falta de cariño, un abrazo, un te quiero, un te amo. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Qué es lo que nos atormenta? Pero déjame decirte que Dios toma en cuenta cada lágrima que tú derramas en medio de tu soledad. Porque Dios toma en cuenta esas lágrimas. Si Dios tiene cuidado de las aves, imagínate a nosotros que somos sus hijos. Y en ese momento no pude creer lo que estaba sucediendo y le hice una promesa a Dios: seguir colportando y seguir visitando personas
Ya había cambiado de carrera, me había bautizado, había entrado a estudiar ministerio y fue un proceso y ha sido un proceso. Ahora, nosotros nos alegramos en tu salvación, dice el versículo 5, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios, y que Dios conceda todas nuestras peticiones. El clamor que tú tienes en tu corazón también es el clamor de tu familia, el clamor de tu pueblo. Hay poder en la oración intercesora. Mis papás no estaban muy de acuerdo que me bautice dentro de la iglesia adventista. Para ellos fue un golpe fuerte, sin embargo siempre tenía en mente a mi papá, a mi mamá, intercedía por ellos. Peleamos, discutimos, nos separamos, nos distanciamos, pero a través de ese proceso Dios pudo traer nuevamente restauración a mi familia, pudo traer sanidad a nuestra familia. Y no quiero decir que nuestra comunicación es la mejor, porque todavía Dios está haciendo su trabajo, Dios está intercediendo en sus vidas, el Espíritu Santo sigue trabajando en ellos. Pero mi papá hace poco tiempo le entregó su vida a Jesús. Amén. Se encontró con una persona desconocida en la calle y resultó ser que esta persona desconocida le ayudó con una dirección y fue amable con él, y al final esta persona desconocida ahí en Ecuador le dijo: mira, ¿qué te parece si te invito a mi casa o vamos a la iglesia y seguimos hablando? Porque es bueno conservar buenos amigos. Así que mi papá pues dijo sí, fue a su casa, fue a la iglesia, y cuando llega a la iglesia miró alrededor y dijo: qué extraño, creo que mi hijo estaba en algo de la adventista o del sábado o algo así. Resultó ser que esta persona extraña que se encontró en la calle era un miembro de la iglesia adventista. Y desde ese proceso el Espíritu Santo siguió inquietando su corazón. Se bautizó, entregó su vida a Jesús. Amén. No dejes de clamar por alguien para que Dios lo levante de su parálisis espiritual. Porque al clamor del pastor, al clamor del anciano, al clamor de los líderes, también se junta el clamor del pueblo. Cuando un padre o una madre ora por sus hijos, Dios toma en cuenta cada una de esas oraciones y esas peticiones. Y el versículo 6 del Salmo, capítulo 20, estamos viendo este contexto de cómo el salmista está clamando por su pueblo, está pidiendo intercesión, está pidiendo una bendición especial sobre él y sobre el pueblo, y está tratando de decirle: Dios, ayúdame, auxilio, porque ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Versículo 6, lo oirá desde sus santos cielos, con potencia salvadora de su diestra. Ahora conozco que Jehová salva ¿a quién? A su ungido. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú, joven universitario que me estás escuchando, eres un hijo de Dios. Y Dios no te va a dejar en vergüenza. Donde Jehová te envíe, Él te va a respaldar. Y lo que Jehová te pida que hagas, cuando nosotros lo hacemos, Él te va a respaldar, porque Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Recuerden, familia, porque no hay tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Y a través de ese proceso Dios toma de nuestra mano y camina a nuestro lado. ¿Quiénes conocen la isla de Vieques? ¿Sí? La isla municipio, Vieques, Culebra. Tuve la oportunidad de ser maestro de Biblia, dar clases a los estudiantes jóvenes de la academia, y trabajando un año ahí en la academia pude entender algo muy especial. Y mientras trabajaba en la academia, el Capel me compartió esta experiencia que había sucedido en el programa de colportaje. Yo no la conocía, y esta experiencia fue de Gregory King, un colportor católico que colportaba también por necesidad para pagar sus estudios, y él conocía un poco acerca de la iglesia adventista y siempre estaba relacionado y le gustaba estudiar la Biblia. Independientemente, él decía: no importa las religiones, es más una relación con Dios. Y sí, tiene razón, es una relación con Dios de intimidad. Y Japet me dice: nosotros estábamos detrás de Gregory tratando de que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Así que un momento Gregory estaba colportando, visitando una casa en Vieques, y llega a la puerta. Hola, saludos, buenas tardes. Y sale un hombre y le presenta los libros de salud, libros devocionales, libros espirituales, de cocina, de recetas. ¿A quién le gusta cocinar? ¿Sí? ¿O a quién le gusta que le cocinen? ¿Verdad? Entonces Gregory le dice: Señor, ¿a usted le gusta cocinar o le gusta que le cocinen? Entonces el Señor, bien emocionado, me dice: no, me gusta que me cocinen. Y ahí llama a su esposa, y su esposa sale, y Gregory trataba de hacerle conversación a la esposa,
pero la esposa no hablaba y Gregory, asustado, dice: ¿qué estará pasando? Yo trato de hacer reír al Señor y trato de hacer reír a la señora, pero la señora no me habla. En fin, mientras Capel me cuenta esto, yo pensaba: ¿pero qué estaría pasando en ese momento? Pero en la casa, al final, le compraron los libros, le ayudaron económicamente, y antes de irse, Gregory le dice: me gustaría orar por usted y orar por su esposa. ¿Tiene algún pedido especial?, le pregunta a este señor, y le dice: sí, me gustaría orar por mi salud, por mi economía, porque no estoy muy bien, y de lo poco que tengo quiero ayudarte, porque me nace y nace en mi corazón ayudar a un joven estudiante. Y el Señor dice: pero también quiero pedir por mi esposa. Y entonces Gregory dice: sí, porque... Y se dirige a la esposa y le dice: cuénteme, ¿por qué le gustaría orar? Y su esposa no le habla. Y da un paso hacia atrás y se esconde detrás del caballero, y el Señor dice: no, es que mi esposa hace mucho tiempo perdió la voz, es muda, no habla. Los médicos dijeron que no había un arreglo en su voz, había perdido las cuerdas vocales, no sé, tenía una enfermedad, algo. Gregory no averiguó mucho, simplemente se quedó callado y entendió de que el por qué la señora no le hablaba en toda la conversación. Entonces el esposo estaba pidiendo por la salud de la esposa y que sea un milagro en su vida y que Dios pueda brindar la fortaleza para atravesar ese proceso de la pérdida de su voz. Porque los médicos le dijeron: no va a hablar más. Y en ese momento Gregory dice: ok, vamos a orar. Oró por la familia, oró por el esposo y especialmente por la esposa. Cuando dijeron amén, Gregory se fue y dijo: Dios les bendiga, y él se iba. Y la esposa sale y le dice: gracias por orar por mí. Y Gregory se queda pensando: ¿cómo es posible que la esposa hablara si los médicos le dijeron que ya no podía hablar? Y la esposa le dice: gracias por orar por mí. Gloria a Dios. Y el esposo le quedó viendo, la sacudió, dice él, y empezaron a llorar. Y Gregory fue donde Capel y le dijo: Capel, no quiero nada más, este es el milagro que estaba esperando en mi vida, así que le voy a entregar mi vida a Jesús. Porque yo pude ver a Dios en ese momento, y Dios me utilizó a mí para ser de bendición para esa señora, para esa familia. Y se bautizó y entregaron su vida a Jesús, y hay una foto ahí bautizando a Gregory en la playa en Vieques, en Caracas. Y yo dije: qué interesante experiencia, me gustaría en algún momento vivir una experiencia similar. Dios no deja en vergüenza a sus hijos, así como en Salmo capítulo 20, versículo 6 dice: ahora conozco que Jehová te salva, que Jehová salva a su ungido con potencia salvadora. Fui a un lugar, un ámbito personal, fui a un lugar así mismo a golpear una puerta y: hola, saludos, buenas tardes. Y nadie salió. Hola, saludos, buenas tardes. Y veo que se acerca una señora furiosa y dice: no, ya no quiero que vengan, ya vinieron otros dos jóvenes por aquí y hablaron de esos libros y no quiero nada. Y detrás de ella sale otra señora llorando y dice: no, vengan, yo quiero que vengan. Entonces estaba con una compañera, con Rebeca, y asustados, no sabíamos qué pasaba, y la señora sale llorando y dice: no, es que lo que pasa, y no le entendíamos, mientras lloraba, es que lo que pasa es que dos jóvenes, uno alto y uno pequeño, pasaron por mi casa y oraron y me compartieron un versículo y cantaron, y oraron especialmente por mi hija, porque estaba en el médico en este momento y le estaban diagnosticando algo, y el médico le estaba diciendo que ya no tenía remedio, así que simplemente tenía que vivir con la enfermedad. Pero estos jóvenes oraron por mi hija, y en este momento me llama mi esposo, que nunca me llama porque nos divorciamos, estamos pasando por un proceso difícil en la familia. Me llamó mi esposo y me dice: mira, el médico le acaba de decir que no sabe lo que está pasando con su hija, que su hija se había curado, se había sanado. Su hija tenía esclerosis múltiple. Y en ese momento yo dije: qué extraño, ¿qué es lo que está pasando? La oración tiene poder, la oración trae sanidad. Me gustaría vivir algo especial, algo así. Y siempre sucedía algo a mi alrededor, pero nunca pude tener la oportunidad de vivir algo más cerca, algo más íntimo que pueda tocar mi corazón. Sin embargo, en un momento dado, dentro de las últimas experiencias para compartir con ustedes, hay muchas, pero de las que más han tocado mi vida ha sido: un día fui a una casa en Puerto Rico, aquí en Arecibo,
y encontré una urbanización muy preciosa, pero había una casa toda descuidada, toda abandonada, despintada, con la hierba o los árboles grandes, llena de telarañas. Entonces yo dije, mira, esa casa está descuidada, no voy a ir, así que sigue caminando, y yo seguí caminando. ¿Qué hubiese hecho usted si se hubiese encontrado con una casa así, llena de grama, con telaraña, sucia, despintada? ¿Hubiese ido a llamar, a entregar una literatura o no? Lo hubiese esquipeado, y yo lo esquipeé. Y me fui a buscar más casas y a buscar personas. Y mientras caminaba, no sé cuántos de ustedes se han sentido cansados en algún momento mientras caminan. Y en ese momento me sentí cansado y las piernas me empezaron a temblar. Yo decía, qué extraño, ¿qué me está pasando? Y me temblaban las piernas. Y en ese momento sentí una agitación y la respiración me empezó a faltar. Y respiraba, me estaba ahogando. Y en mi mente había una voz que decía, debes regresar, debes regresar, debes regresar. Y yo caminando y decía, yo no voy a regresar nada, yo bien orgulloso, no había nadie en esa casa, yo no voy a ir a esa casa. Caminé 5 casas más, hablando con las personas, y quizás había pasado 30 minutos, hasta que en un momento mi cuerpo se paralizó, no podía moverme, no podía respirar, me estaba ahogando, me asusté mucho, y yo dije, está bien Dios, si esto viene de ti, lo voy a hacer. Así que temblando, fui hacia la casa y yo le dije, Dios, si esto viene de ti, está bien, pero si no, yo me voy a molestar mucho, porque ¿cómo es posible que tú me traigas a perder el tiempo en esta casa que no veo a nadie, está totalmente abandonada? Así que yo voy a golpear la puerta una sola vez, y si nadie contesta, yo me voy. Así que entré molesto a esta casa, golpeé la puerta con mala gana, y mientras estaba golpeando la puerta, se abrió de golpe. Y me asusté. Y sale un hombre alto y me dice, no puede ser, eres la oración que estaba esperando. Se me hace un nudo en la garganta. Y yo me asusté, no sabía lo que estaba sucediendo. Y me dice, estaba a punto de quitarme la vida. Perdí mi trabajo, perdí a mi esposa. Era un hombre de negocios, pero las malas decisiones me llevaron a la bancarrota. Estoy perdiendo mi casa y no tengo dónde caerme muerto. He tratado varias veces de quitarme la vida, pero no he podido. Y hoy tomé la decisión de hacerlo y hacerlo bien. Y mientras estaba tratando de quitarme la vida, le pedí a Dios si verdaderamente tengo otra oportunidad o si verdaderamente Él existe. Y simplemente trataba de decirle a Dios, Dios, envía a alguien para que me pueda ayudar, que toque en mi puerta y sea alguien que traiga salvación a mi vida. Era cristiano este joven, este señor llevaba mucho tiempo en la iglesia. Lastimosamente las malas decisiones lo llevaron a que la única opción era quitarse la vida. Y esta persona empezó a llorar, yo empecé a llorar, no sabía qué decirle, no sabía qué hacer, hasta que al final pudimos hablar. Incluso se llevó libros en busca de la paz, respuestas de Dios, sanidad por los alimentos. Estaba encantado con la literatura, oré con él, nos quedamos más de 1 hora hablando, y esa persona al final dijo, verdaderamente Dios me brindó otra vez la salvación, me brindó sanidad. No sé qué voy a hacer, solo sé que Dios pudo darme otra oportunidad, vivir nuevamente. Así que en ese momento yo dije, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? No sé de la vida de esa persona, nunca más lo volví a ver, pero sí sé que Dios pudo brindarle un encuentro especial. Y cada uno de nosotros podemos tener un encuentro especial con Dios si lo probamos con nuestra propia boca, tenemos intimidad con Él. Versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Salmo capítulo 20, el ejército enemigo tenía su ejército, sus carros, sus caballos, y eso era el recurso que el ejército enemigo tenía para pelear la batalla. Pero el versículo dice, mas nosotros, ¿en el nombre de quién? De Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Versículo 8 dice, ellos flaquean y caen,
mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Si estás caído, podrás levantarte. Y si estás levantado, podrás mantenerte en pie. Y el versículo finalmente dice: salva a Jehová, que el Rey los oiga en el día que lo invoquemos. El final, como un poema, repite cómo comenzó: que Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿Cuáles son los deseos que tenemos dentro de nuestro corazón? ¿Cuáles son aquellas peticiones que queremos hacerle a Dios? ¿Qué recursos nosotros estamos utilizando para acercarnos a Dios? ¿Será que estamos confiando en carros, en caballos? Pero no. Nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Hay tantas experiencias que he vivido colportando. Ahora Dios me da la oportunidad de dirigir el programa de colportaje a nivel de unión. Y estoy tan contento que diferentes jóvenes puedan vivir esta experiencia por ellos mismos. Y ha habido tantas experiencias que incluso personas han dicho: no, yo te vi acompañado caminando por ahí, ¿con quién andabas? Pero nosotros siempre caminamos solos. Y quizás las personas ven a alguien más a nuestro alrededor que nosotros a simple vista no podemos. En otro momento, cuando pueda compartir con ustedes, les comparto esas experiencias. Pero querida familia, para terminar, me gustaría que puedan pensar cuál es el deseo que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿En qué estamos confiando? ¿En carros? ¿En caballos? ¿Qué recursos estamos utilizando? Todos los días luchamos, todos los días. Pero ¿qué recursos nosotros estamos utilizando para pelear nuestras batallas? ¿A quién estamos acudiendo para pelear nuestras batallas? ¿En quién estamos confiando al momento de enfrentar nuestras batallas? Así como el versículo 7 dice: ¿qué recursos estamos utilizando? Aquellos en carros y en caballos. Pero no, yo confío en que la iglesia adventista, especialmente la iglesia adventista de Santos, está confiando en Jehová. Amén. Como recurso principal. Y cada una de nuestras batallas las peleamos no solos, sino Dios pelea nuestras batallas. No sé cuál es el periodo de victorias, no sé cuál es el periodo que tienes dentro de tu corazón, pero sí sé una cosa: que puedes confiar en Dios, que puedes presentarle a Dios tu pedido, porque ese pedido frente al Dios Todopoderoso, al Dios del universo, y decirle: Dios mío, por favor, te suplico, número 1, que tú me oigas. Número 2, te suplico, Dios, que tú me defiendas. Número 3, te suplico, Dios, que me envíes ayuda. Y número 4, te suplico, Dios, que tú me sostengas. Amén. Si ese es el deseo que tenemos en esta noche, y va conforme al deseo del corazón de Dios, ahí donde estás, te invito a ponerte en pie y tener esta oración conmigo. Y presentarle esa petición al Dios Todopoderoso, porque Jehová, que nos oye, nos defiende, nos envía ayuda y nos sostiene. Yo conozco a un Dios de lo imposible. Y si Dios invita, Dios paga. Dios te está invitando a algo muy especial. Dios te está invitando y te está presentando la salvación. Y puede ser hoy el último día el cual nosotros podamos tener para decirle: sí, Jesús, te aceptamos como nuestro Salvador personal. Cada momento que comparto la palabra de Dios, siempre pido, ahí donde estás, que pongas tu mano en tu pecho y sientas tu corazón. ¿Y qué sientes? El latir de tu corazón. Y eso nos da a entender de que estás vivo. Y Dios te está brindando una oportunidad para que puedas estar más cerca de Él. Que ese corazón siga latiendo conforme al corazón de Dios. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, ponemos nuestra mano en nuestro corazón, confiando, Dios, en que tú nos oirás, confiando, Dios, en que tú nos sostendrás, confiando, Dios, en que tú nos enviarás ayuda, confiando, Dios, en que tú nos defenderás. Bríndanos la oportunidad de salvación, oh Dios, bríndanos de tu gracia, de tu misericordia. Desde ya, oh Dios, te damos gracias por la victoria y la reclamamos como nuestra en Cristo Jesús.
Te pedimos por tu iglesia, oh Dios, por cada persona aquí presente que se ha puesto en pie en esta noche. Deseamos que nuestros deseos, que nuestros pedidos vayan conforme a tus deseos, a tus pedidos. Que nuestro corazón armonice tu corazón, oh Dios, y que podamos entender cuál es tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sé con cada persona aquí presente, oh Dios, con sus problemas, sus dificultades, sus luchas, y queremos utilizarte como recurso principal, oh Dios. Pelea por nosotros. Te pedimos, Dios, por sanidad. Aquellas personas que se encuentran delicadas de salud, oh Dios, toca sus vidas, pon tu mano sobre sus cuerpos, sobre sus dolencias. Sanidad física, emocional, espiritual, situaciones económicas, oh Dios. En este momento te presentamos nuestro pedido, confiando en que tú tienes lo mejor para nosotros y traerás respuesta y nos ayudarás a entender lo mejor. En esta noche, Dios, danos un buen descanso y que podamos seguir en tu santa y divina presencia. Bendice nuevamente a esta iglesia y gracias, Dios, por brindarnos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida familia, que Jehová les bendiga, que Jehová les bendiga.